¿Qué nos oculta México al mundo? O mejor dicho, existen quienes quieren mantener en la oscuridad verdaderas y enigmáticas pruebas arqueológicas encontradas en el territorio mexicano y que cambiarían la historia escrita de la humanidad. Entre los vapores densos de la jungla tropical del Golfo de México, enterradas bajo siglos de silencio y selva, se alzan unas de las estructuras más enigmáticas del continente americano: las cabezas colosales olmecas. Talladas en basalto volcánico, con expresiones hieráticas y rostros que parecen surgir de otro mundo, estas esculturas han despertado una de las controversias arqueológicas más intensas y debatidas de los últimos tiempos. Sus rasgos físicos, que no se asemejan del todo a los típicamente asociados a los pueblos amerindios, han llevado a múltiples investigadores, desde académicos marginales hasta defensores de teorías alternativas, a plantear una pregunta prohibida por mucho tiempo. ¿Hubo contacto entre Mesoamérica y África miles de años antes de la llegada de Colón? ¿Son estas intrigantes cabezas la prueba definitiva de una migración africana hacia América que algunos ocultan de las páginas de la historia? Acompáñame en este intrigante y apasionante viaje a través del tiempo y el espacio al encuentro del rostro de la incógnita. ¿Están allí las pruebas definitivas de los silencios de nuestra historia? No te vayas, porque te sorprenderás. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta, y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Las primeras cabezas olmecas fueron descubiertas en el siglo XIX, pero fue en el siglo XX cuando comenzaron a ser interpretadas con ojos más cuestionadores. Estas esculturas monumentales, algunas de las cuales pesan más de 40 toneladas y miden hasta 3.4 metros de altura, fueron halladas en San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, zonas clave del florecimiento olmeca, aproximadamente entre los años 1200 a.C. y 400 a.C. Lo que más ha llamado la atención de estas piezas no es solo su tamaño, sino sus rasgos faciales: labios gruesos, narices anchas, pómulos prominentes, cráneos redondeados. Para muchos estudiosos, como el profesor afrocaribeño Iván Bansertima, autor del influyente libro Ellos vinieron antes que Colón, de 1976, estos rasgos no podían ser simples coincidencias con poblaciones africanas subsaharianas. Bansertima propuso una audaz hipótesis: pueblos africanos del oeste, probablemente del Imperio Mali, podrían haber cruzado el Atlántico siglos antes que los europeos, estableciendo contacto con culturas mesoamericanas e incluso dejando herencia genética y simbólica entre los olmecas. Pero, ¿qué dice la ciencia oficial sobre esto? ¿Son rasgos africanos o mesoamericanos? La comunidad arqueológica ortodoxa, liderada por académicos como Ann Cypers, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, sostiene lo que algunos llaman una postura racional y escéptica. Según ella y otros expertos como Michael Coe, los rasgos de las esculturas olmecas no deben interpretarse como evidencia de contacto africano, sino como una representación estilizada de la diversidad fenotípica nativa de las poblaciones amerindias. La ciencia genética, por su parte, ha intentado buscar respuestas más concretas. Estudios realizados por el Max Planck Institute for the Science of Human History y por genetistas mexicanos como María Ávila Arcos no han hallado trazas genéticas africanas anteriores al contacto europeo en poblaciones indígenas mesoamericanas. Sin embargo, cabe destacar que aún
no se han recuperado restos humanos suficientemente conservados de la cultura olmeca para realizar estudios de ADN concluyentes. En otras palabras, la ciencia aún no puede afirmar, pero tampoco puede negar completamente esta posibilidad. Otro aspecto fundamental a investigar en todo este asunto son las lenguas. ¿Hubo o quedan lenguas africanas en América? Veamos las teorías lingüísticas marginales. Clyde Winters, un investigador afroamericano independiente, ha defendido que el idioma de los olmecas podría haber derivado del mandé africano, basándose en comparaciones entre los glifos olmecas, como los de la estela de Cascajal, y símbolos africanos antiguos. Winters incluso ha llegado a postular que los olmecas eran originarios del continente africano y se trasladaron a Mesoamérica durante la Edad de Bronce, trayendo consigo no solo su idioma, sino también conocimientos astronómicos y tecnológicos. Estas teorías o hipótesis, sin embargo, han sido fuertemente criticadas por los científicos convencionales, por lo que llaman falta de metodología comparativa rigurosa y por la tendencia a forzar similitudes sin base lingüística sólida. Aún así, encuentran eco entre quienes consideran que la historia oficial ha borrado o suprimido pruebas incómodas. Ahora bien, ¿esos viajes fueron posibles? Analicemos la prueba empírica de Heyerdahl. En 1969, el antropólogo y aventurero noruego Thor Heyerdahl llevó a cabo un experimento sorprendente. Construyó una embarcación de papiro llamada Ra-2, inspirada en las antiguas técnicas egipcias, y logró cruzar el Atlántico desde Marruecos hasta Barbados en apenas 57 días. Su objetivo no era probar una conexión africano-mesoamericana específicamente, pero su travesía demostró que los viajes transatlánticos con tecnología arcaica sí eran posibles. Heyerdahl también construyó el Kon-Tiki, con el que cruzó el Pacífico desde Perú hasta la Polinesia, probando de esta manera, una vez más, que antiguas civilizaciones pudieron haber estado más conectadas de lo que la historia tradicional ha aceptado. Entonces, ¿estamos ante pruebas olvidadas y artefactos ignorados? Algunos autores alternativos como Alexander von Goutenow y Barry Feld han señalado el hallazgo de figurillas en La Venta, Monte Albán y Tlatilco, con rasgos que podrían interpretarse como africanos, asiáticos o incluso europeos. También se ha mencionado la existencia de supuestas escrituras similares a las del antiguo Egipto o al alfabeto libio-bereber. Muchos de estos hallazgos han sido catalogados como pseudoarqueología, pero otros sostienen que son parte de una arqueología prohibida, ocultada por intereses académicos, ideológicos o incluso políticos. El escritor mexicano Marco Almazán, en su libro Misterios de la Historia de México, sugiere que podrían existir documentos coloniales que insinúan contactos previos con pueblos negros antes del siglo XV, pero que han sido sistemáticamente ignorados. ¿Pero por qué esta teoría incomoda tanto? Pues aceptar un contacto africano precolombino alteraría radicalmente no solo la cronología oficial de la historia de América, sino también las ideas modernas sobre identidad, origen y aislamiento cultural. Las implicaciones van desde lo antropológico hasta lo geopolítico. Por eso, algunos investigadores como Nivia Montenegro han señalado que el rechazo frontal a estas ideas podría deberse más a presiones institucionales que a una evaluación objetiva de las evidencias. Lo cierto es que el misterio del origen olmeca sigue tan firme como las piedras que lo sostienen. Las cabezas colosales no hablan, pero su sola presencia desafía nuestra comprensión del pasado. La posibilidad de un contacto africano anterior a Colón puede no estar confirmada por la ciencia oficial, pero tampoco ha sido completamente descartada. Hay huecos, vacíos,
silencios. Y en esos espacios es donde las preguntas más atrevidas comienzan a formarse. Tal vez en el corazón de la jungla mexicana, entre los restos del jade, el basalto y los glifos antiguos, descansa una historia que aún no hemos sido capaces o no hemos querido contar. Una historia que podría reescribir no solo el pasado de América, sino el del mundo entero. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que las cabezas colosales olmecas son una prueba inequívoca de antiguas migraciones africanas hacia Mesoamérica? Dicen que Tenochtitlán no fue solo una ciudad, sino un umbral, una puerta hacia lo desconocido, un espejo del mundo celestial, una red viva que respiraba entre los lagos del Valle de México. Sus templos no solo se alzaban hacia el cielo, también descendían al inframundo, y entre sus canales flotaban no solo flores, sino secretos que nadie ha podido descifrar. Durante siglos, Tenochtitlán ha sido descrita como una ciudad adelantada a su tiempo. Incluso se ha llegado a decir que fue la verdadera Atlántida. Pero detrás de esa imagen de orden y simetría, de chinampas y templos, se ocultan relatos oscuros, mentiras repetidas y mitos que la historia oficial nunca validó, pero que se niegan a morir. Prepárate, esto no es una clase de historia, esto es un descenso al otro rostro de Tenochtitlán. No te vayas, porque te sorprenderás. El eco de los Tezcatlípocas. Según una leyenda perdida en códices destruidos, Tenochtitlán fue construida sobre un eco ancestral que aún vibra bajo las piedras del Templo Mayor. Los sabios nahuas creían que los Tezcatlípocas, los 4 dioses hermanos creadores y destructores del mundo, murmuraban desde el centro de la tierra. Los mexicas levantaron su ciudad exactamente en el punto donde los ecos de los 4 se unían, y se decía que los sacerdotes más antiguos sabían cómo escuchar esas voces. La fundación de Tenochtitlán no habría sido guiada por un águila devorando una serpiente, sino por una vibración telúrica, un canto subterráneo, un eco que aún se escucha en las noches más silenciosas de la ciudad moderna si uno se atreve a buscarlo entre ruinas y sombras. La mentira del águila y la serpiente. ¿Y si te dijera que todo lo que te contaron sobre el símbolo de México es una mentira poética? Algunos cronistas antiguos y códices fragmentarios afirman que el ave sobre el nopal no era un águila, sino un quetzal negro, y que no devoraba una serpiente, sino un Tzitzimime, un demonio estelar que descendía en los eclipses para devorar a los hombres. Los sacerdotes mexicas, al ver esta escena sobre el islote, lo interpretaron como una advertencia de los dioses. Aquí se enfrentan el cielo y el caos. La ciudad se fundó no como cumplimiento de una profecía, sino como un intento desesperado por contener el caos cósmico. Pero cuando los españoles llegaron, tradujeron mal la imagen, convirtieron el demonio en una serpiente y al quetzal oscuro en un águila solar, una metáfora más digerible para una verdad demasiado inquietante. La ciudad que flotaba literalmente. Un mito recogido en tiempos coloniales por frailes dominicos hablaba de la ciudad que no tocaba la tierra. Decían que los sabios de Tenochtitlán conocían los secretos del magnetismo terrestre y construyeron su ciudad sobre una base de metales ocultos que la mantenían suspendida apenas unos centímetros sobre el suelo fangoso. Según esta leyenda, Tenochtitlán no se hundió tras la conquista, sino que descendió lentamente hasta integrarse con la tierra. Algunos exploradores modernos han reportado extraños restos metálicos bajo los cimientos de edificios coloniales en el centro histórico. Aunque nadie ha podido explicar su origen, algunos insisten en que forman parte de aquella estructura suspendida o de otra cosa más antigua aún. El corazón de Huitzilopochtli.
sigue latente. En lo más profundo del Templo Mayor, donde se cree que fue depositado el corazón del dios Huitzilopochtli tras su renacimiento mitológico, se oculta un secreto que pocos conocen. Una vieja leyenda dice que el corazón de Huitzilopochtli no era simbólico, sino real. Era un artefacto vivo, palpitante, hecho de jade, sangre y energía solar concentrada, y que aún late. Cada año durante el solsticio de verano, un leve zumbido se escucha bajo las ruinas. Quienes han pasado la noche cerca del sitio han reportado temblores inexplicables, murmullos y un calor que surge desde las piedras mismas. ¿Podría ser que el corazón de un dios siga latiendo bajo la capital de un país entero? El dios desconocido, Aztlanoi. Entre los códices destruidos por los españoles había uno que hablaba de un dios prohibido. Su nombre era Aztlanoi, el tejedor de sombras. No figuraba entre los dioses conocidos del panteón mexica. No tenía templo, ni esculturas, ni ofrendas públicas. Pero algunos sacerdotes en secreto le rendían culto. Creían que era el verdadero guía del pueblo mexica durante su migración desde Aztlán. Aztlanoi, decían, no daba poder, sino conocimiento, pero advertía que conocer demasiado podía enloquecer al ser humano. Por eso, su culto fue oculto, reprimido incluso entre los mismos mexicas. Hoy algunos investigadores alternativos aseguran que hay túneles sellados bajo la Catedral Metropolitana que conducen a una cámara prohibida, donde un altar de Aztlanoi permanece intacto, esperando ser redescubierto. El espejo de los dioses. El Tlillantlapayan, el lugar del negro y del rojo, era un mítico espacio de sabiduría y visión espiritual. Algunos relatos afirman que en el centro mismo de Tenochtitlán existía un salón oculto, subterráneo, donde se guardaba un espejo de obsidiana tan pulido que permitía ver no el rostro, sino el futuro. Este espejo, según el mito, había sido creado por Tezcatlipoca y otorgado a los sacerdotes para advertirles de la llegada de los hombres del este, los conquistadores. Se dice que Moctezuma miró en él y vio su muerte, y no solo eso, vio el futuro del continente entero. Vio fábricas, automóviles, ciudades, satélites y guerras mundiales, y al ver eso, su espíritu se quebró. El espejo fue escondido y, según algunos conspiradores modernos, aún existe y fue llevado en secreto al Vaticano. El hundimiento de Tenochtitlán fue una maldición. La versión oficial dice que la ciudad se hunde por el tipo de suelo del lago, pero un mito rescatado por cronistas indígenas coloniales habla de una maldición. Dicen que al ser destruido el Templo Mayor y profanados los códices y los restos sagrados, los últimos sacerdotes lanzaron una maldición sobre el suelo. Esta ciudad se hundirá hasta que los dioses vuelvan a caminar entre los hombres. Desde entonces, el suelo cede lentamente año tras año, y cada vez que se construye un rascacielos, el hundimiento se acelera, como si el espíritu de la ciudad estuviera diciendo: todavía no. El quinto sol no ha terminado. Según la cosmogonía mexica, vivimos en la era del quinto sol, la cual terminaría con terremotos. Pero algunos sabios nahuas dejaron advertencias secretas. El quinto sol no es el actual, sino el próximo. Tenochtitlán, decían, era una ciudad de transición. Su destrucción no fue el fin, sino el prólogo. Y la verdadera era de equilibrio y sabiduría comenzaría cuando los descendientes de los mexicas reconstruyeran la ciudad en su forma original, sobre el lago, flotando entre canales y flores. Muchos movimientos indígenas modernos aseguran que ese momento se acerca, y cuando el quinto sol comience realmente, la ciudad renacerá. El guerrero de oro. En excavaciones recientes se encontró el esqueleto de un guerrero cubierto en polvo dorado. Su tumba estaba acompañada por símbolos desconocidos y una máscara que no pertenece a ningún estilo conocido.
Algunos arqueólogos afirman en privado que el ADN del guerrero no coincide con ningún grupo mesoamericano conocido y que su cráneo presenta modificaciones que recuerdan más a las culturas andinas o incluso a los cráneos elongados de Paracas. Los más atrevidos lo llaman el enviado, un ser llegado desde lejos, quizá incluso desde arriba, que entrenó a los mexicas en secretos astronómicos y militares. La ciudad gemela bajo el lago. Un mito muy antiguo habla de la Tenochtitlán invertida, una ciudad gemela construida bajo el lago como un reflejo exacto de la que se veía en la superficie. Algunos afirman que los sacerdotes podían acceder a ella a través de un túnel bajo el Templo Mayor y que allí vivían seres no humanos, los Zapame, guardianes de los secretos del mundo subterráneo. Hoy, buzos clandestinos han reportado estructuras sumergidas en zonas prohibidas del antiguo lago. ¿Ruinas de otra ciudad? ¿Reflejo arquitectónico de otra dimensión? ¿Y si todo esto fuera cierto? Durante siglos, los vencedores escribieron la historia de Tenochtitlán con una mezcla de asombro, desprecio y destrucción. Pero en los susurros, en los fragmentos, en las sombras, sobrevive otra historia. Una historia donde los dioses caminan, donde el tiempo se quiebra, donde las piedras hablan y donde una ciudad aún late bajo el concreto moderno, esperando despertar. Porque quizás Tenochtitlán nunca fue destruida, solo fue escondida. Tenochtitlán no fue solo una ciudad, fue una idea, un latido del corazón del mundo, una geometría sagrada nacida entre agua, fuego y obsidiana. Nos enseñaron a verla como ruina, como pasado, como polvo bajo los pies de la modernidad. Pero, ¿y si nunca se fue? ¿Y si Tenochtitlán no vive en los museos, sino en los secretos no contados? En los mitos, en las mentiras, en las leyendas que sobreviven porque algo dentro de nosotros aún las necesita. Quizá lo que llamamos mito es solo una verdad con disfraz. Quizá lo que llamamos mentira es una advertencia que no supimos leer. Y si todo lo que te contaron fue solo la versión de los que llegaron tarde, ¿no te gustaría escuchar lo que aún susurra la ciudad sumergida? Porque a veces las piedras no están muertas, solo están esperando que alguien las escuche. Desde tiempos inmemoriales, relatos sobre seres de estatura colosal han recorrido la historia humana. En casi todas las culturas antiguas aparecen menciones de gigantes, en la Biblia, en los mitos nórdicos, en las leyendas griegas y, sorprendentemente, también en los códices y tradiciones orales de los pueblos originarios de México. Pero, ¿fueron estos relatos simples invenciones mitológicas o hay algo más detrás de ellos? Hoy analizaremos la posible existencia de gigantes en México y en otros lugares de nuestro planeta con bases históricas y científicas y exploraremos justamente la historia desde otro ángulo que no deja de tener sentido. Para comenzar, es imprescindible que tengas presente durante todo el video una frase pequeña pero contundente del eminente científico Carl Sagan cuando dijo: "La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia". Muchas veces, por múltiples razones, al no existir evidencias de algunos relatos en la antigüedad, se ha tildado de locos a quienes argumentaban su veracidad. No obstante, muchos de esos relatos, teorías e hipótesis se han ido comprobando a lo largo de nuestra historia y han cerrado la boca a muchos que fueran sus detractores. ¿Este podría ser uno de esos casos? ¿Pudieron los gigantes poblar el territorio de lo que hoy es México mucho antes que las culturas precolombinas que hoy se conocen? Comencemos. Cuando los conquistadores españoles llegaron a América, no solo encontraron un mundo completamente diferente al suyo, sino que también escucharon historias que los dejaron atónitos.
Fray Bernardino de Sahagún, en su monumental Historia General de las Cosas de la Nueva España, y Fray Diego Durán, en su Historia de las Indias de Nueva España, registraron testimonios de los indígenas que hablaban de una raza de gigantes que habitó estas tierras en tiempos remotos. Los mexicas, al ser interrogados sobre los antiguos pobladores del territorio, respondieron que antes de ellos existió un pueblo conocido como los Quinametzin, una raza de seres enormes que habitaba Mesoamérica y que fueron exterminados en cataclismos o en guerras con los dioses. Según estas tradiciones, los gigantes eran constructores de las grandes pirámides, especialmente la de Cholula en Puebla. El cronista Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, descendiente de la nobleza texcocana, también menciona que los antiguos toltecas encontraron huesos de gran tamaño al llegar al altiplano central, lo que los llevó a suponer que alguna vez existieron gigantes en la región. A lo largo del tiempo se han reportado diversos hallazgos de huesos gigantes en México. En el siglo XIX y principios del XX, exploradores y arqueólogos locales mencionaron la existencia de restos óseos descomunales en varias regiones, como Sonora, Chiapas y el Estado de México. Sin embargo, muchos de estos hallazgos fueron catalogados como exageraciones o se perdieron en colecciones privadas y museos sin que se hicieran estudios científicos adecuados. Uno de los casos más enigmáticos ocurrió en 1925, cuando en una cueva de Chihuahua se encontraron supuestos esqueletos de gran tamaño. Las mediciones indicaban que algunos de estos restos pertenecían a individuos de más de 2,5 metros de altura. Lamentablemente, la falta de registros adecuados y la desaparición de los restos han impedido que se verifiquen estas afirmaciones. Más allá de la posible existencia física de los gigantes, su presencia en las narrativas indígenas tiene un profundo significado simbólico. Los gigantes pueden representar una era anterior, un tiempo de seres primordiales que dominaron la Tierra antes de la llegada de los hombres actuales. En la cosmovisión mexica, los Quinametzin eran parte de un ciclo cósmico anterior, destruidos por los dioses para dar paso a la humanidad tal y como la conocemos. Este patrón se repite en muchas otras culturas. En la mitología maya, por ejemplo, el Popol Vuh narra la existencia de hombres gigantes hechos de madera que fueron aniquilados por los dioses. En las leyendas otomíes se habla de titanes que gobernaron los valles centrales hasta que fueron destruidos por cataclismos divinos. ¿Ante qué nos encontramos entonces? ¿Se trata de conspiración y ocultamiento de pruebas? Algunos investigadores y entusiastas de la historia alternativa creen que los gigantes fueron reales y que por razones desconocidas sus restos han sido sistemáticamente ocultados o destruidos. Se argumenta que instituciones como el Smithsonian y otras entidades han, entre comillas, desaparecido restos de gran tamaño porque contradicen la narrativa oficial de la evolución humana. Si bien estas afirmaciones carecen de pruebas sólidas, el hecho de que muchos hallazgos nunca sean exhibidos públicamente alimenta las sospechas. Pero analicemos todo esto más ampliamente. Desde las montañas de Norteamérica hasta los valles de Sudamérica, pasando por Europa, África y Asia, la historia de los gigantes no es exclusiva de México. Relatos sobre seres colosales han sido transmitidos de generación en generación y en muchos casos se han reportado supuestas evidencias físicas que alimentan el misterio. Las tribus indígenas de Norteamérica, como los cherokees, los iroqueses y los sioux, han transmitido historias sobre una antigua raza de gigantes. Uno de los casos más documentados proviene de los indios paiutes, quienes hablaron de los Sitecá, una tribu de gigantes pelirrojos que, según la leyenda, habitaban en Nevada. Se dice que los antepasados de los paiutes libraron una guerra contra ellos y finalmente los encerraron en la cueva de Lovelock, incendiándola para exterminarlos.
En 1911, excavaciones en la cueva de Lovelock revelaron restos óseos de gran tamaño y sandalias gigantescas, lo que alimentó la teoría de que esta historia podría tener una base real. Otro hallazgo en Estados Unidos fue documentado en la década de 1800, cuando se encontraron esqueletos de más de 3 metros de altura en el valle del río Ohio. Los informes, sin embargo, fueron rápidamente descartados por la comunidad científica. En Sudamérica, las leyendas de gigantes también son abundantes. Los pueblos originarios de Argentina hablaban de los patagones, una raza de gigantes que, según los primeros exploradores europeos, habitaban la región de la Patagonia. Magallanes y su tripulación registraron en sus crónicas haber visto hombres de enorme estatura, lo que llevó a la creencia de que Sudamérica era hogar de una raza de titanes. En Bolivia y Perú, algunos arqueólogos han sugerido que las construcciones ciclópeas de Tiwanaku podrían haber sido obra de una raza de seres de gran tamaño. Las enormes piedras perfectamente ensambladas, algunas de más de 100 toneladas, plantean la pregunta de cómo los pueblos antiguos pudieron moverlas sin tecnología avanzada. Aunque la teoría convencional atribuye estas construcciones a la ingeniería precolombina, hay quienes sostienen que los relatos de gigantes constructores podrían tener algo de verdad. En Europa, la Biblia menciona a los Nefilim, una raza de gigantes nacida de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Uno de los gigantes más famosos de la historia es Goliat, el guerrero filisteo derrotado por David en el relato bíblico. Si bien algunos sugieren que Goliat simplemente sufría de gigantismo, otros argumentan que podría haber pertenecido a una raza extinta de titanes. En el Reino Unido, en lugares como Stonehenge y los túmulos neolíticos, también hay relatos de gigantes. Algunos mitos sostienen que estas estructuras fueron construidas por seres de tamaño colosal que poseían conocimientos avanzados de arquitectura y astronomía. En África, las tribus zulúes narran historias sobre los guanecas, una raza de gigantes que vivía en el continente antes de la llegada de los humanos modernos. Se dice que eran seres poderosísimos, pero fueron exterminados por razones desconocidas. En Asia, los relatos sobre gigantes se encuentran en textos antiguos de la India y China. En la mitología hindú, los daityas y los raksasan eran seres de gran tamaño que libraban batallas contra los dioses. En China, los primeros emperadores eran descritos como descendientes de titanes que gobernaron la tierra en tiempos inmemoriales. ¿No resulta muy extraño que estos relatos se repiten una y otra vez en diferentes regiones del mundo antiguo y con detalles muy similares? ¿Pudo haber existido realmente una raza de gigantes? Y si es así, ¿por qué no hay pruebas de ellos? Pues como vemos, la existencia de gigantes en la antigüedad es una de las teorías más intrigantes de la historia humana. Si bien la ciencia convencional niega la posibilidad de una raza de humanos de tamaño descomunal, hay ciertos elementos científicos que podrían permitir su existencia en un pasado muy remoto. Pero, entonces, si alguna vez caminaron sobre la Tierra, ¿por qué no hemos encontrado sus restos? Veamos varios factores científicos que respaldarían la existencia de gigantes. Desde el punto de vista evolutivo, la aparición de homínidos de gran tamaño no es imposible. Existen precedentes en la naturaleza que demuestran que ciertos organismos pueden evolucionar hacia tamaños mayores bajo condiciones específicas. Tenemos en primer lugar el gigantismo insular y la presión evolutiva. En la paleontología se conoce el gigantismo insular, un fenómeno por el cual ciertas especies desarrollan tamaños mucho mayores en aislamiento geográfico. ¿Podría una variante de homínidos haber evolucionado en un ecosistema propicio y haber alcanzado tamaños superiores a los humanos modernos? En segundo lugar tenemos los fósiles de megafauna. En tiempos prehistóricos existieron animales de tamaños colosales, como el Paraceratherium o rinoceronte gigante, o el Megatherium, o perezoso gigante.
Esto sugiere que la Tierra podía sostener formas de vida de mayor tamaño, al menos en períodos donde los recursos eran abundantes. En tercer lugar, tenemos las evidencias de gigantismo en humanos. Hoy en día existen individuos con gigantismo, una condición médica causada por un exceso de hormona del crecimiento. Si ciertas poblaciones antiguas hubieran tenido una predisposición genética al gigantismo y las condiciones ambientales lo hubieran favorecido, tal vez pudieron desarrollarse como una subespecie extinta de homínidos gigantes. Pero entonces, ¿por qué no se han encontrado restos de gigantes? Pues la ausencia de restos óseos no prueba la inexistencia de los gigantes, ya que hay múltiples factores científicos que podrían explicar su falta. En primer lugar, los fósiles raros y la degradación ósea. El proceso de fosilización es extremadamente raro. La mayoría de los organismos que han existido en la Tierra nunca han fosilizado. Si los gigantes vivieron en ambientes donde la fosilización no era común, como selvas, pantanos o zonas volcánicas, sus restos podrían haberse descompuesto completamente. En segundo lugar, tenemos la erosión y la profundidad temporal. Si estos gigantes existieron hace decenas o cientos de miles de años, sus restos podrían estar enterrados a profundidades inalcanzables con la tecnología arqueológica actual. Y en tercer lugar, los hallazgos mal interpretados o no registrados. Muchas veces los huesos de megafauna prehistórica, como los mamuts o los mastodontes, han sido confundidos con restos de gigantes en diversas culturas. Esto ha llevado a su desestimación por parte de la comunidad científica. Analizado todo esto hasta aquí, ¿cuáles son las teorías conspirativas sobre el ocultamiento de restos de gigantes? Pues ya sabemos que además de las razones científicas, algunos sostienen que ha habido un esfuerzo deliberado para ocultar pruebas de la existencia de gigantes. Estas teorías suelen basarse en los siguientes argumentos. Número 1. El rol de instituciones académicas. Se ha acusado a la Smithsonian y a otras instituciones de haber confiscado y ocultado huesos de gigantes descubiertos en el siglo XIX y principios del XX. Se han documentado reportes de periódicos antiguos mencionando hallazgos de esqueletos de más de 3 metros de altura, pero dichos restos nunca llegaron a museos o universidades para su estudio. Número 2. Contradicción con la historia oficial. Si una raza de gigantes realmente hubiera existido, alteraría la narrativa oficial de la evolución humana. Esto podría poner en entredicho la teoría del poblamiento de América y otras regiones del mundo, algo que los círculos académicos y científicos podrían intentar evitar por razones de estabilidad teórica. Y número 3. Desaparición de evidencias. Existen testimonios de exploradores y arqueólogos que afirman haber encontrado huesos gigantes, solo para que estos desaparecieran misteriosamente tras ser reportados a autoridades científicas. Se argumenta que esto podría deberse a un esfuerzo por mantener la historia convencional intacta. ¿Consideras tú que lo argumentado hasta ahora es plausible? ¿Se descubrirá alguna vez la verdad como plantean algunos? El enigma de los gigantes sigue abierto. Los científicos plantean que mientras no haya pruebas fósiles concluyentes, se mantendrá la postura de que los gigantes no existieron. Sin embargo, el número de relatos históricos, hallazgos inexplicables y la posibilidad científica de su existencia siguen dejando espacio para la duda. Tal vez algún día, una excavación en algún rincón del mundo desentierre la evidencia definitiva que cambiaría para siempre nuestra comprensión del pasado humano. Si los relatos de gigantes fueran exclusivos de una sola cultura, podría descartarse fácilmente como un mito. Sin embargo, la universalidad de estas historias plantea una cuestión muy intrigante. ¿Se trata de una memoria colectiva de una era en la que realmente existieron seres de gran tamaño?
Mientras la ciencia sostiene que la mayoría de estos relatos pueden explicarse por casos de gigantismo, malinterpretaciones de fósiles de megafauna o simples exageraciones, el enigma persiste y tal vez en algún lugar olvidado del mundo aguarden las respuestas que podrían confirmar o desmentir la existencia de estos colosos de la antigüedad. Las evidencias de restos óseos humanos de gran tamaño suelen explicarse por casos de gigantismo, una condición médica que, aunque rara, ha existido en diversas épocas y regiones. Sin embargo, el número de relatos y hallazgos inexplicables sigue y seguirá generando preguntas. No obstante, si los gigantes de México fueron reales, ¿dónde están sus restos? Si no lo fueron, ¿por qué tantas culturas los mencionan en sus mitologías? El enigma sigue abierto, esperando a que alguien, en algún rincón de México, desentierre la clave de este antiguo misterio. ¿Qué opinas tú? ¿Sabes cuáles son los tipos de sangre prevalentes en México? ¿De cuál hay más porcentaje y de cuál menos? Conociendo tu tipo de sangre, ¿puedes saber de qué región del mundo son originarios tus antepasados? ¿Eres mexicano o mexicana? ¿Y si te dijera que la sangre que corre por tus venas podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte? Imagina que sufres un accidente y necesitas una transfusión urgente. ¿Sabrías qué tipo de sangre pueden darte sin riesgo? ¿O a quién podrías donar la tuya para salvar una vida? Conocer tu tipo sanguíneo no es solo una curiosidad médica, sino una clave vital en situaciones de emergencia, compatibilidad genética e incluso en la resistencia a ciertas enfermedades. Sin embargo, muchas personas nunca se detienen a averiguarlo hasta que es demasiado tarde. Pero hay algo aún más impactante. El tipo de sangre más común en un país puede no ser el mismo en otro, y eso afecta directamente la disponibilidad de donantes. ¿Qué pasa si alguien con un tipo de sangre poco común necesita una transfusión y no hay suficiente en los bancos de sangre? La escasez podría ser un problema crítico y tú podrías ser la única esperanza de alguien que jamás conocerás. Además, algunos tipos sanguíneos tienen características especiales que los hacen únicos. La sangre tipo O negativo es el donador universal, pero su escasez lo convierte en un tesoro en los hospitales. ¿Qué porcentaje de mexicanos tiene sangre O negativo? Por otro lado, los portadores de AB positivo pueden recibir sangre de cualquier grupo, pero solo pueden donar a los suyos. Y aquí surge la gran pregunta: ¿cuál es el tuyo y qué significa para ti y los que te rodean? En este video descubrirás los tipos de sangre más prevalentes en México, sus porcentajes en la población y por qué esta información podría ser más importante de lo que crees. Las cifras que aquí te muestro son datos oficiales verificables. No te vayas porque te sorprenderás. ¿Sabías que México alberga a más de 129 millones de personas? Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, en ese año, el total de población en México fue de 129.5 millones de personas. 51.7% correspondió a mujeres y 48.3% a hombres. La Ciudad de México destaca por su alta densidad poblacional, con 6.163 habitantes por kilómetro cuadrado. Dentro de ella, la demarcación territorial de Iztacalco es la más densa, albergando a 17.522 personas por kilómetro cuadrado. En contraste, regiones como Coyame del Sotol, en Chihuahua, presentan densidades inferiores a un habitante por kilómetro cuadrado, reflejando la diversidad en la distribución de la población en el país. Además, las áreas metropolitanas más pobladas incluyen la zona metropolitana del Valle de México, con 21.8 millones de habitantes, seguida por Monterrey y Guadalajara, con 5.3 y 5.2 millones respectivamente. Estas cifras resaltan la concentración urbana en ciertas regiones, mientras vastas áreas del país permanecen escasamente pobladas. Ahora bien,
Dentro de esta enorme cantidad de personas viviendo en México, ¿qué cantidad de ellas lleva cada tipo de sangre en sus venas? ¿Cuántos tienen mi grupo sanguíneo? Aquí llegan las estadísticas que debes conocer para estar preparado ante cualquier urgencia futura. Dentro del sistema ABO de grupos sanguíneos, el método más conocido para clasificar los tipos de sangre, tenemos datos significativos en México. Comencemos por el factor RH positivo. En el caso del grupo de sangre O positivo, el más prevalente entre los mexicanos, tenemos que el 59.09% de la población lleva en sus venas la sangre O positivo. Este es el grupo sanguíneo más común a nivel mundial, especialmente prevalente en América, África, Oceanía y Asia. Se cree que el grupo O es el más antiguo en términos evolutivos, remontándose a los primeros humanos. Una curiosidad interesante es que las personas con sangre tipo O tienen una menor probabilidad de formar coágulos sanguíneos, lo que podría reducir el riesgo de ciertos eventos cardiovasculares. En segundo lugar, de los tipos de sangre prevalentes en México, se encuentra la A positivo, de la cual el 26.23% de la población la lleva en sus venas. Predominante en Europa, el grupo A positivo es especialmente común en países europeos. Se cree que este grupo surgió con la transición de sociedades cazadoras y recolectoras a comunidades agrícolas. Una particularidad es que las personas con sangre tipo A pueden tener un mayor riesgo de desarrollar coágulos sanguíneos y enfermedades cardíacas. Le sigue la sangre B positivo, con el 8.53% de su población portando este tipo de sangre. El grupo sanguíneo B positivo tiene una alta prevalencia en el sur de Asia, siendo común en países como Pakistán y Bangladesh. Se asocia con poblaciones nómadas y se cree que apareció como una adaptación a diferentes climas y dietas. Curiosamente, las personas con sangre tipo B pueden tener un mayor riesgo de coágulos sanguíneos y enfermedades cardíacas. En cuarto lugar, en cuanto a prevalencia de tipo de sangre en México, tenemos al grupo AB positivo, con el 1.73%. Este grupo es el resultado de la mezcla de los grupos A y B y se cree que apareció relativamente recientemente en términos evolutivos. Una característica notable es que las personas con AB positivo son receptores universales, lo que significa que pueden recibir sangre de cualquier otro grupo. Ahora veamos la prevalencia de los grupos sanguíneos del sistema ABO del factor RH negativo en México. El 2% de los mexicanos tiene en sus venas la sangre tipo O negativo. Aunque es menos común que su contraparte positiva, el grupo O negativo es significativo debido a su capacidad para donar sangre a cualquier otro grupo, lo que lo convierte en el donante universal. Sin embargo, las personas con este tipo de sangre solo pueden recibir transfusiones de O negativo. Este grupo es especialmente valioso en emergencias médicas, donde el tipo de sangre del receptor es desconocido. En México tenemos una prevalencia del 1.21% de la sangre A negativo en su población. Este grupo es más frecuente en poblaciones europeas y menos común en otras regiones. Al igual que A positivo, se asocia con comunidades agrícolas. Las personas con sangre A negativo pueden donar a individuos con tipos A positivo, A negativo, AB positivo y AB negativo, pero solo pueden recibir de A negativo y O negativo. Portadores de la sangre B negativo en México solo encontramos al 0,4% de su población. Con una distribución geográfica similar al B positivo en el sur de Asia, siendo común en países como Pakistán y Bangladesh, el grupo B negativo es más raro y se encuentra en bajas frecuencias en todas las poblaciones. Las personas con este tipo de sangre pueden donar a B positivo, B negativo, AB positivo y AB negativo, pero solo pueden recibir de B negativo y O negativo. La cifra de portadores de la sangre AB negativo en México es aún mucho más baja, de solamente el 0,08% de la población. Este es el grupo sanguíneo más raro, presente en menos del 1% de la población mundial. Las personas con AB negativo pueden recibir sangre de todos los grupos negativos, O negativo, A negativo, B negativo y AB negativo,
pero solo pueden donar a AB negativo y a AB positivo. Debido a su rareza, las donaciones de este tipo son especialmente valiosas. Comprender la distribución y las características de los diferentes grupos sanguíneos es esencial para la medicina transfusional y para garantizar la disponibilidad de sangre compatible en situaciones de emergencia. Si eres mexicano o mexicana, ya sabes cuál es la prevalencia de tu tipo de sangre en tu país. Si no sabes qué tipo de sangre corre por tus venas y quieres conocerlo, revisa documentos médicos previos, como registros de hospitalizaciones, cirugías o donaciones de sangre, donde podría estar anotado tu tipo de sangre. Si no dispones de registros anteriores, acude a un laboratorio clínico para una prueba específica de determinación de grupo sanguíneo y factor RH. Este análisis es sencillo y consiste en extraer una muestra de sangre para identificar los antígenos presentes en los glóbulos rojos. Otra forma de conocer tu tipo de sangre es mediante la donación. Al donar, se te informará sobre tu grupo sanguíneo y además estarás contribuyendo a salvar vidas. ¿Qué significa realmente México? ¿Quién lo dijo por primera vez? ¿Por qué se llama así este país que antes fue imperio y antes de imperio, mito? Hay nombres que nacen del azar y otros que surgen de la voluntad de los imperios, pero hay uno, México, que parece haber sido tallado por los dioses, susurrado por antiguos espíritus y defendido con sangre, fuego y palabra a lo largo de los siglos. Decir México es invocar mucho más que una nación, es abrir una puerta a los mitos fundacionales, a los laberintos de la historia y a las heridas aún palpitantes del alma de un pueblo. Detrás de estas 6 letras se esconde una historia tejida con símbolos lunares, rebeliones lingüísticas y leyendas que se niegan a morir. Acompáñame en este viaje a través del tiempo y el espacio a desentrañar uno de los secretos más antiguos y potentes de la identidad de la América de habla hispana: el nombre México. La versión más popular, pero también la más debatida, señala que México proviene del náhuatl México, un vocablo enigmático que ha sido interpretado como el ombligo de la luna. Esta etimología, difundida a mediados del siglo XX por el arqueólogo Alfonso Caso, surge de la combinación de mezcli, que quiere decir luna, xictli, que quiere decir ombligo o centro, y co, que quiere decir lugar. Así, México sería el lugar en el centro de la luna, una imagen poética, cósmica, casi profética. Pero los códices antiguos guardan silencio sobre esta versión. Los académicos plantean que ninguna fuente prehispánica confirmada afirma que los mexicas, los habitantes originales de Tenochtitlán, se identificaran con esa interpretación lunar. Entonces, ¿de dónde viene realmente ese nombre que hoy da identidad a una nación entera? Otra hipótesis nos lleva a las raíces más profundas del propio pueblo mexica, quienes se creían descendientes de un mítico líder espiritual y guerrero llamado Mexi, considerado una encarnación del dios Huitzilopochtli. Mexi, según las leyendas, fue quien guió a su pueblo desde el mítico Aztlán hasta el Valle de México, en un éxodo sagrado marcado por señales divinas, profecías y visiones. Según esta visión, México sería en realidad un homenaje a ese guía original, un nombre que recuerda a quien los condujo al centro del mundo, el lugar donde un águila devorando una serpiente sobre un nopal les indicó que debían fundar su ciudad, Tenochtitlán. Hoy los libros de texto, las películas y los documentales insisten en llamarlos aztecas, pero ellos nunca se llamaron así. Azteca fue un término impuesto siglos después por historiadores europeos del siglo XVIII, quienes quisieron diferenciar a los habitantes del imperio precolombino de los mexicanos modernos. Pero en la piel, en los códices, en los rituales y en la sangre, ellos eran mexicas, no aztecas. El término azteca alude a Aztlán, el lugar mítico del que partieron, pero al llegar al valle de Anáhuac y fundar Tenochtitlán, ellos ya eran otra cosa. Se habían transformado en el pueblo del sol, del maíz, del sacrificio y de la guerra. Los mexicas, hijos de Mexi.
Cuando Hernán Cortés y sus huestes invadieron Tenochtitlán en 1521, el nombre México ya estaba escrito en la piedra y en el alma de un pueblo. Sin embargo, tras la caída del Imperio Mexica, los españoles rebautizaron el territorio como Nueva España y el nombre México quedó reducido al de la ciudad erigida sobre las ruinas de Tenochtitlán. Durante 3 siglos, el nombre México fue como una llama subterránea, no visible, pero tampoco extinguida. En documentos oficiales, en mapas coloniales, en decretos reales, la palabra México persistía como si se negara a desaparecer, hasta que llegó el siglo XIX y con él una generación de insurgentes que no solo buscaban independencia política, sino también un renacimiento espiritual. Fue entonces cuando la palabra México volvió a emerger con fuerza. Ya no era solo una ciudad, se convirtió en el nombre de toda una nación. En 1821, al consumarse la independencia, se proclamó oficialmente el nacimiento del Imperio Mexicano y después la República Mexicana. El nombre que los mexicas llevaban en su piel y en sus cantos volvió a la vida, resucitó. Pero la historia del nombre de México no termina ahí. Durante el período colonial y hasta bien entrado el siglo XX, los españoles intentaron adaptar la escritura del náhuatl a la fonética castellana. Por eso México empezó a escribirse con J, México. Lo mismo ocurrió con Xochimilco, Xochimilco, Oaxaca, Oaxaca o Xalapa, Jalapa. Pero el pueblo mexicano se resistió. La letra X, para muchos, no era solo una cuestión ortográfica, era un símbolo, un vestigio del idioma náhuatl, un testimonio del México antiguo que se negaba a desaparecer bajo la cruz y la espada. Mantener la X era un acto de rebeldía cultural, una forma de decir aquí estamos y este es nuestro nombre. Fue hasta la reforma ortográfica de 1992 que la Real Academia Española aceptó oficialmente que México podía escribirse con X. Pero para los mexicanos, ese cambio nunca fue una concesión, sino la confirmación de una identidad que había sobrevivido a todo. Decir México es también evocar a los dioses y espíritus antiguos. Una de las leyendas más estremecedoras relacionadas con este nombre tiene como protagonista a Cihuacóatl, la diosa madre de los mexicas, símbolo de fertilidad, parto y muerte. Según los cronistas, poco antes de la llegada de los españoles, esta deidad aparecía por las noches en las calles de Tenochtitlán gritando: ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde los llevaré? Ese lamento ancestral dio origen a una de las leyendas más conocidas del mundo hispano, La Llorona. Pero más allá del mito, ese grito es el reflejo del trauma colectivo de un pueblo que presentía su destrucción. Y ese grito también es parte del nombre México, un nombre que encapsula tragedia, esperanza y renacimiento. Pero veamos más en torno al nombre de este país. Incluso hoy, en pleno siglo XXI, el nombre México sigue generando disputas. En 2025, una polémica encendida se desató cuando el presidente estadounidense Donald Trump propuso con su habitual tono provocador cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América. La respuesta del gobierno mexicano no se hizo esperar. Si eso ocurre, nosotros empezaremos a llamar América Mexicana al territorio que compartimos. No era solo una discusión toponímica, era una batalla simbólica por la soberanía, por el derecho a nombrar, por la historia. Porque nombrar es también un acto de poder, y el nombre México, con su X intacta, con su raíz en los códices y su eco en los cantos prehispánicos, sigue siendo un acto de afirmación cultural frente al olvido y la imposición. Así que la próxima vez que digas México, piensa en todo lo que invocas. Piensa en los guerreros mexicas mirando al sol, en la madre Cihuacóatl llorando por su pueblo, en la tinta negra de los códices que sobrevivieron al fuego, en la X que se negó a morir. Piensa en ese ombligo lunar, en ese dios guía, en esa ciudad sobre un lago donde nació un imperio. México no es solo un país, es una palabra encantada,
una llama ancestral, un hechizo de identidad que ha sobrevivido imperios, inquisiciones, invasiones y modernidades. Y mientras esa palabra siga viva, también lo estará el espíritu que le dio origen. Porque México no se nombra, se invoca. ¿Qué opinas tú? ¿Conoces otras versiones del origen del nombre de México? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.